En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a este programa Viva y Eficaz. Estamos en el libro de San Juan, es decir, el Evangelio según el apóstol Juan. Estamos en el capítulo 13, en la parte donde el Señor le lava los pies a los discípulos, dándoles a ellos un ejemplo de lo que es la humildad y el servicio que nos debemos los unos a los otros. Y estamos en el versículo 13 en adelante del capítulo 13. Dice así: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor está aquí concluyendo su enseñanza. Está diciendo que las personas que tienen privilegios son los que deben de dar ejemplo de humildad, de mansedumbre y de servicio a las demás personas. No es lo contrario como ha ocurrido a lo largo de la historia de los seres humanos. En casi todas las culturas y en casi todas las épocas y en casi todos los gobiernos y las estructuras sociales, los seres humanos que tienen mayor honor, mayor autoridad, mayores logros, ejercen una autoridad señorial sobre los demás. No así fue Jesús. Jesús estuvo siendo Dios, siendo el Mesías, siendo el Señor, siendo el Maestro, estuvo dispuesto a servir a los demás. El servicio nunca a los ojos de Dios es algo degradante, todo lo contrario. Es algo que dignifica y engrandece al ser humano, porque Dios creó al ser humano para que el ser humano sirviese a su prójimo, amase a su prójimo y que por amor lo sirviese. Para eso nos crió Dios. Para eso vino Cristo, no para que lo sirvieran a Él, sino que yo he venido para servir y poner mi vida en servicio de los demás. Y los que están en lugares altos de relevancia, en los lugares eminentes y en las posiciones eminentes en cualquier sociedad de cualquier país,
deberían seguir el ejemplo de Cristo, es decir, servir a los demás. Porque los que están en autoridad, ellos son los que tienen que dar ejemplo a los que están bajo la autoridad de ellos. Eso es lo que Cristo le dice en el verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Queremos saber en qué radica la verdadera hombría o cuál es el rol del ser humano acá en la tierra? El rol de los hombres y también el rol de las mujeres. Bueno, aquí está el ejemplo. Cristo es el dechado, es el ejemplo a seguir. Es a quien tenemos que mirar. Nadie vivió una vida tan ejemplar, tan digna, tan honorable y tan perfecta como la vida del Señor. Y Él dice, yo les he dado ejemplo. Y así como yo les he dado el ejemplo y he hecho con vosotros, así hagan ustedes los unos a los otros. Jesús no solamente vino a hablarnos por preceptos, sino que también nos enseñó por el ejemplo. Y el Señor, al concluir su lección, Él dice, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esa es la conclusión. Sus discípulos eran siervos, no eran mayor que el Señor Jesús, como tampoco un enviado, porque la palabra apóstol significa comisionado, enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Y el enviado no es mayor que aquel que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Luego en el verso 18 en adelante el Señor dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nuevamente el Señor vuelve a enfatizar que no todos son cristianos, que no todos son salvos, que no todos son sus verdaderos discípulos. Vuelve a mencionar a Judas. Y luego dice que el hecho de que Judas lo traicione a él, es algo que ya estaba preestablecido. Cita las escrituras del Antiguo Testamento, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Eso se encuentra en el Salmo 41:9 y el Señor está aquí citando una profecía respecto a la traición de Judas. Bien, entonces también el Señor dice que nosotros somos representantes de Él, porque Él dice, de cierto digo, el que recibe al que yo enviare, como está hablando primeramente
de sus discípulos. El Señor los comisiona, los preparó, los hizo sus discípulos, les enseñó cómo se hace la obra de Dios y los envió a predicar el Evangelio por todo el mundo. Es lo mismo que hace con todos nosotros. Nos llama, nos salva, nos instruye, somos sus discípulos y nos comisiona y nos dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y luego dice, si yo los enviare y el que me recibe, y si los reciben a ustedes es como si me recibieran a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, recibe al Padre. Esta es, pues, la gran lección que el Señor nos da respecto a la humildad y al servicio. Estamos en la vocación, en realidad la naturaleza misma del cristiano es servir a los demás. Y yo creo que es un gran honor, sobre cualquier honor que podamos recibir de parte del ser humano, el que nosotros seamos llamados siervos de Dios. Estamos aquí para servir y servimos a Dios, agradamos a Dios cuando nos disponemos a servir a nuestros hermanos en la fe y también a servir a toda la humanidad, a toda persona que necesite de nuestro auxilio, de nuestra ayuda. Porque eso es lo que ha hecho Dios. Dios hizo el universo, el sistema solar en el cual estamos, y hizo la tierra. Nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Y el Señor nos ordena que podamos servir a los demás como el Señor ha servido a toda la raza humana. No solamente nos creó, sino que sustenta nuestra vida, nos da poder, fuerza, salud, sabiduría, nos da oportunidades y el ambiente propicio para que nosotros podamos vivir con gran gozo y alegría y de una manera satisfactoria. No olvidemos las palabras de Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y que Dios ha establecido leyes y que Dios está activo en medio de la raza humana, bendiciendo al hombre. Él hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre justos e injustos. La actitud divina para con su creación es la del servicio y proveer y suplir las necesidades de sus criaturas. Eso es un ejemplo para nosotros. Debemos de servir a los demás. Debemos de ser serviciales. Debemos de acostumbrarnos a disciplinarnos en el hecho de servir a los demás. Estar dispuestos a ello. Porque eso tiene gran galardón y recompensa. El que me sirve, dice el Señor, que vamos a estar con Él y con el Padre. Luego, en el versículo 21 en adelante, Jesús anuncia la traición de Judas, ya de una manera clara. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar.
Es bien significativo el comentario que hace Juan. Juan observó a Jesús cuando Jesús pronunció esta palabra que uno de vosotros me va a entregar. Y él dice de Cristo que se conmovió en espíritu y declaró y dijo, uno de ustedes me va a entregar. No hay cosa más dolorosa para una persona que aquella otra persona a quien esta persona ama sea traicionada por la persona a quien uno ama. Dolorosa herida es ser traicionado por aquellos a quienes nosotros amamos. Para Jesús fue muy doloroso. Aquí dice que se conmovió en espíritu. Se conmovió al declarar que uno de aquellos 12 que él había escogido lo iba a vender, lo iba a entregar, lo iba a vender por 30 monedas de plata, que eso era el precio de un siervo que se compraba en el mercado de esclavos. Por 30 monedas de plata fue entregado nuestro Señor Jesucristo. Y fue doloroso para él, como doloroso es toda traición que nos hagan a nosotros. Todos hemos sido traicionados por personas en quien nosotros hemos confiado y a quien hemos amado. Entonces los discípulos se miraban unos a otros frente a esta declaración, frente a esta aclaración que Jesús hace de la traición de Judas, pero no menciona el nombre de Judas, solamente dice, uno de vosotros me va a entregar. Esto fue impactante, esta declaración fue impactante. Y Cristo se conmueve en espíritu y Juan registra este momento emotivo del Señor, porque para el Señor es muy doloroso ser traicionado por aquel en que las profecías dicen que era su amigo. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, es decir, Juan mismo, el que está escribiendo este libro, recostado al lado de Jesús, a este pues le hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces Juan le pregunta al Señor, ¿y quién es, Señor? Versículo 29 en adelante. Entonces, recostados cerca del pecho de Jesús, porque están a la mesa, y era una mesa de una altura bien pequeña, entonces estaban recostados de lado. Entonces, recostados cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿y quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? ¿Quién es el que te va a traicionar? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, porque Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vemos pues aquí la escena, el momento crítico, el momento en que el Señor conmovido declara que uno de sus amados, de sus escogidos, de los que formaban la comunidad de los 12, de los que compartían los mismos ideales y la misma vida, uno de ellos le iba a traicionar. Y claro, esto fue impactante. Entonces Pedro le hace señales a Juan, que está cerca de Jesús, para que le pregunte a Jesús quién es. Y el Señor le dice, aquel a quien yo le dé el pan mojado, ese es. A quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hay aquí un detalle muy interesante. Dice las Escrituras que cuando el Señor le dio el pan mojado, entonces lo tomó Judas y comió. Pero dice allí que después de comer, el diablo entró, Satanás entró en él. He escuchado, he leído comentarios respecto a este pasaje, a este versículo, donde se declara que Satanás entró en Judas. Algunos tratan de espiritualizarlo. Dicen que literalmente no entró en él, sino que simplemente lo que quiere denotar o enseñar Jesús es que Judas asumió la actitud de Satanás. Pero el pasaje es bien claro. Dice que así como entró el bocado de pan mojado en Judas, de esa misma manera, después del bocado, entró Satanás. Judas allí en ese mismo momento se constituye en un instrumento de Satanás para entregar a Jesús. Juan aquí también nos da otro detalle, que los discípulos no pueden identificar a Judas Iscariote como el que iba a traicionarlo. Porque los discípulos lo que piensan es que Jesús le está diciendo a Judas que vaya a comprar pan, porque Judas era el tesorero. A veces los hombres que tienen un pecado que los domina, un pecado relevante, un pecado importante para ellos porque los gobierna, ellos buscan la ocasión para permanecer en ese pecado. Aquí tenemos a Judas, que tenía avaricia, siempre mostró avaricia. Y como tenía avaricia, quería estar cerca del dinero. Así sucede a todo ser humano que tiene avaricia. Enfoca su atención, su vida, su acción, su trabajo, su determinación y su propósito en el dinero. Ya me imagino yo a Judas ofreciéndose
para ser el tesorero del grupo. ¿Y por qué buscó ser el tesorero? Porque él tenía avaricia. El dinero lo dominaba a él. Y aquí Juan nos da ese detalle, porque a la larga fue la avaricia lo que lo impulsó, la avaricia y el diablo lo que lo impulsó para ir y entregar a Jesús. Vamos a continuar hablando de esto, porque esto es sumamente interesante. Pablo dice que la raíz de todos los males que hay en el mundo, la raíz es lo que alimenta el árbol. Hay un árbol que representa todos los males y pecados que hay en el mundo. Y que la raíz de todos esos males y pecados es la avaricia, el amor al dinero. Y aquí se nos da el detalle que es la avaricia la que impulsa a Judas entregar a Jesús su Señor. Mañana vamos a continuar hablando de estas cosas. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos ustedes. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.